Hola, estamos aquí, un nuevo video en tu canal Fixer Análisis. El día de ahora quiero compartir un tema muy interesante, pero al mismo tiempo muy importante para aquellos que son amantes de la tecnología y que les gusta el tema de la programación. Existe un gran vacío en muchos programadores en las bases, en los fundamentos. Por eso quiero hablar un poquito de estructura de datos. Estructura de datos es la forma en que se almacena y se organiza la información dentro de la computadora. El objetivo es hacerlo de la forma más eficiente posible. Existen varios tipos de estructura de datos dependiendo cuál es el objetivo de nosotros para utilizarlas. Quizás para hacerlo un poquito más entendible y no sernos tan técnicos, puedo poner ejemplos de la vida real. Por ejemplo, cuando tú vas al cine, cuando tú haces cola en un cine o haces cola en un supermercado, ya estás utilizando estructura de datos. Cuando tú, por ejemplo, ordenas las cosas y las apilas de abajo hacia arriba, estás utilizando estructura de datos. Cuando tú haces una búsqueda de algo, también estás utilizando estructura de datos. Esa misma forma del pensamiento lógico la llevamos al mundo abstracto, en el mundo de las computadoras, en el mundo del bytes y bytes. Ahora, antes de comenzar, quisiera remontarme hace muchísimos años. Probablemente ninguno de nosotros que están viendo el video trabajaron en esas plataformas, pero hace 30 años la forma de programar era muy diferente. La estructura de datos viene a tratar de optimizar cada uno de los bytes de nuestra memoria, de nuestro equipo. Yo recuerdo cuando era estudiante en la universidad había un centro de cómputo que existían unas computadoras súper antiguas, creo que habrán sido de los años 80, y que se utilizaban para pruebas demasiado sencillas en consola, que ni siquiera tenían Windows instalado, ni ningún sistema operativo, solamente MS2. ¿Sabes? Estas computadoras antiguas solo tenían kilobytes de memoria, kilobytes, ni siquiera megabytes. En este tiempo estamos tan acostumbrados a los gigas y teras, pero no podemos y no debemos de olvidar que un tiempo fueron kilobytes y después fueron megabytes. Cuando eran kilo, creo yo de que la programación era mucho más complicada y mucho más difícil de hacer, porque antes tenías que optimizar al máximo el programa, tenías que optimizar al máximo tus funciones, tus rutinas para que funcionara lo mejor posible, y era necesario utilizar sabiamente cada uno de esos bytes de memoria que tenías. Pues ese es uno de los objetivos de la estructura de datos, optimizar cada uno de los bytes. Ahora en tiempo, como son tantos gigas, ya se hablan de teras, incluso teras de memoria, quizás ya no nos preocupamos tanto. Sin embargo, esas bases se siguen manteniendo en el día de ahora. Estructuras de datos son, la primera, arrays o llamados arreglos, son los que se utilizan para almacenar un conjunto de elementos, los cuales tienen asignados un valor y una posición en memoria. Una de las grandes ventajas de ocupar arrays es que son muy fáciles de crear a nivel de programación, y otra gran ventaja es que se puede acceder a un registro de forma inmediata. No importa si tu arreglo es de 1.000.000 de posiciones, tú puedes acceder de forma inmediata. ¿Por qué? Porque ya está almacenado en memoria. Listas enlazadas. Las listas enlazadas son muy idénticas a los arreglos. La diferencia es que cada uno de estos elementos no están ordenados de forma consecutiva, uno detrás del otro, igual que los arreglos, sino que están de forma arbitraria. Y para poder conocer cuál es el siguiente, entonces se tiene que utilizar lo que se llamaban punteros. Cada uno de estos elementos son nodos, y cada nodo tiene un puntero o una referencia al siguiente, apuntando cuál va a ser el siguiente elemento. Una de las grandes desventajas de esto es que para tú conocer cuál es el X elemento, cuál es el valor en una X posición, teníamos que hacer una iteración o un barrido desde la posición 1 hasta la posición donde queríamos encontrar. Esto generaba o genera más lentitud y el uso de más recursos de la computadora. Tablas hash. Las tablas hash
están formados por pares. Son tablas que tienen una clave y tienen un valor. La clave puede ser cualquier identificador, puede ser un nombre, puede ser un entero, puede ser incluso un objeto. ¿Cuál es la clave en esto? ¿Cuál es el secreto o lo que hace muy eficientes las tablas hash? Es porque esas claves pueden ser convertidas a posiciones. ¿Y cómo se convierte en posición? Existe el llamado función hash. Este es una tipo conversión que lo que permite que es, atrás de ese nombre que existe en la clave, te va a llevar a una posición en la tabla. Por eso es tan sencillo ocupar funciones hash, porque tú puedes utilizarlos para funciones de búsqueda. Cuando tú entras a Windows, tú entras al Windows Explorer y tú haces una búsqueda o entras a tu hoja de cálculo o a tu procesador de texto, muy probablemente la forma en que lo hacen tan rápido es porque utilizan funciones hash. No hacen un barrido del valor 1 hasta el valor n, sino que lo que hace es que busca el valor clave y lo transforma en una posición. Pilas. Las pilas es una forma ordenada de trabajar, es un ordenamiento. Se utiliza el llamado LIFO, que en inglés es last in, first out, que en español es el último en salir, el primero en entrar. Para no ser tan técnico, voy a poner un ejemplo real. Si tú tienes una pila, y ojo que aquí ya estoy hablando de pila en la vida real, tú tienes una pila de platos uno encima del otro, ¿cuál crees que es el que tienes que sacar primero para lograr llegar al último? ¿Cuáles tienes que sacar? Tienes que sacar el último, el que está encima de los demás. A esa operación de sacar el elemento se le llama pop, que es la forma de sacar, y sacaríamos el último elemento. Y de igual manera, si tú quieres ingresar un nuevo elemento en esa pila, tienes que utilizar el push, que es para ingresar, pero lo ingresa en la cima, en el tope de los elementos. Esto también se utiliza en el mundo informático en muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú utilizas la opción de deshacer, si tú ejecutas el control Z, tú lo que vas a hacer es que vas a deshacer la última operación que hiciste. No va a ser la primera ni la segunda, sino va a ser la última que hiciste. Colas. Las colas se parecen mucho a las pilas. Una de las diferencias es de que el ordenamiento es al contrario. En cola el método es first in, first out, que en inglés es primero en entrar, primero en salir. Por ejemplo, si tú vas a un cine y haces cola, si tú eres el primero en la cola, vas a ser el primero en salir, el primero en ser atendido. Pero si tú eres el último en la cola, tú vas a ser el último en ser atendido. Exactamente es lo mismo en el mundo de la programación. Si el elemento es el primero, va a ser el primero en ser atendido, y si es el último, va a ser el último en ser atendido. ¿En dónde podemos ver esto? Se pueden ver en procesos asíncronos, se puede ver en colas de procesos pendientes, en autorizaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que lleve una cola se traduce a través de este algoritmo de estructura de datos. Y árboles binarios. Los árboles binarios son, como su propio nombre dice, son estructuras tipo de red o de ramificaciones que cuando tú vayas metiendo datos, dependiendo de las reglas que tengan, se van a ir formando un tipo de árbol y se puede ir expandiendo a lo largo o se podría ir expandiendo a lo largo o a lo ancho. Es muy importante porque te permite hacer flujos algorítmicos o aritméticos. Se utiliza mucho por estos temas numéricos, pero tiene muchas otras funciones como calcular rutas críticas, entre otras funciones existentes. Aquí solo te he querido dar como un repaso súper superficial, porque existe mucha información. Existen libros enteros de estructura de datos, existen cursos enteros de estructura de datos, y nos falta hablar muchísimo más, pero quise hacer un pequeño repaso para aquellos que quizás
están como queriendo aprender de este maravilloso mundo de la programación. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos.